desde Providence, Rhode Island, Estados Unidos. Mi nombre es el pastor Dr. Sergio Rosa, del Ministerio Internacional Vida de Éxito. Nos pueden escuchar también en Ustream, también en Facebook nos pueden encontrar, y también pueden ir a nuestra página web www.mive.usa.org. También nos pueden escribir a nuestro correo electrónico @mive.usa. Hoy vamos a estar hablando de un tema que se titula La historia de un padre y sus dos hijos. ¿Lucas qué? Lucas capítulo 15. También lo pueden ver en Verizon y en Cat Communication. Estamos también. Y voy a hablar de esto. Quisiera hacer una introducción primero sobre esta una historia que le he titulado La historia de un padre y sus dos hijos. Normalmente la gente lo conoce como la historia del hijo pródigo. Y hay dos hijos en esta historia y un padre. Y lo más importante en la historia es sobre el padre perdonador o gozoso de Dios. Y en el capítulo 15 hay tres fiestas o tres expresiones de regocijos, tres grandes celebraciones. Habla en ese capítulo 15 de un hombre que perdió una de sus 100 ovejas y fue a buscarla. Y cuando la encontró, toda la comunidad se alegró de haberla encontrado. También habla de una mujer que tenía 10 monedas y perdió una, porque en aquel entonces la gente sus recursos económicos lo ponía en cosas que pudieran representar un valor. Y usted sabía que muchas personas antes en sus campos guardaban el dinero como debajo del seno. Tenían como una cosita que lo guardaban ellos, o sea, que las personas una talega de... guardaban las cosas ahí, o sea, tan pegadas a ellos porque representaba su cosa y esa persona se le perdió. Y la historia de un hijo que está perdido y es encontrado. Estas tres fiestas ilustran el gozo de Dios, celebración en el cielo. El gran gozo de Dios por un pecador que se arrepiente. Fíjense que en el cielo hay una continua fiesta, nunca para, porque cada segundo hay un pecador que se arrepiente. Entonces es una fiesta que desde el día que Cristo murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día, esa fiesta no ha parado. Y la escritura es clara cuando dice que Dios no se regocija en la muerte del pecador. Por eso 3 veces el profeta Ezequiel nos dice: no me complazco en la muerte del impío. Y si ve Lucas capítulo 19, usted ve a Jesucristo llorando, entrando a Jerusalén por la ciudad y por sus habitantes, mejor dicho. Y si lee el capítulo 13 de Jeremías, ve a Jeremías llorando lágrimas por la desolación del juicio que iba a venir sobre Israel. O sea que todo esto nos hace ver que el Dios que nosotros seguimos no es un Dios que se complace en la muerte del impío, que el impío perezca. Amén, al contrario, Dios quiere que todos sean salvados. Mucha gente dice que la Biblia hay que traerla a los tiempos modernos de hoy en día. Es al contrario. Tenemos que trasladarnos en el tiempo y ir allá para ver cómo se desarrollaba esta historia. Debemos llevar a la gente a los tiempos antiguos para que entiendan que el significado de la escritura está en las escrituras. Amén. Y para entender esta historia vamos a viajar al pasado. Gloria a Dios. Y vamos a volver atrás en el tiempo. Una cosa que dominaba en aquel tiempo, porque la cultura de hoy en día es muy diferente a la cultura del Medio Oriente. Y ustedes tienen que entenderlo. O sea, ustedes tienen que trasladarse allá y ver cómo yo veía las cosas. Era la cultura de la vergüenza y el honor. De la vergüenza y el honor. Y era lo que terminaba todo. Y todavía es así. Lo que sea honorable que haces y persigue, evita a toda costa cualquier cosa que traiga vergüenza para ti o tu familia. Y así es como fue y aún lo es en el día de hoy. Si entiende eso, entonces va a entender esta historia. La vergüenza y el honor. Que hoy en día la gente muchas veces no le da mente a eso. Por eso que esta historia que Jesús describe habla de
el más vergonzoso elenco de personajes jamás conocido. Esta es una historia que Jesucristo se la creó, de estos personajes. Jesús inventó todos estos personajes, 3 de ellos, un padre y sus 2 hijos, y todos son una vergüenza. El hijo menor es una vergüenza, el padre es una vergüenza, y el hijo mayor es una vergüenza. Al oído de los fariseos, esto es así como estoy diciendo. Y esto es un escándalo para los fariseos. ¿Por qué? Porque ni un hijo actuaría de la forma como este hijo actuó en los tiempos bíblicos. Y ningún padre tampoco actuaría como el padre actuó. Jesús describe extremos aquí. Y todo esto está basado sobre la perspectiva de la vergüenza y el honor. Comencemos la historia aquí en Lucas capítulo 15 con una vergonzosa solicitud. Si leen conmigo, Lucas capítulo 15, verso 11 dijo, y también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y les repartió los bienes. El primer personaje vergonzoso que conocemos aquí es el hijo menor, porque está fuera de su lugar. Era hijo menor, y el hijo mayor es quien era el único que tendría el derecho de dar petición. El hijo no podía pedir eso, pero tampoco ningún hijo mayor en su sano juicio haría este tipo de petición, porque no tienes herencia hasta que el padre se muera. Y en pocas palabras, así que ir a tu padre y decir, podría morir para yo heredar mi herencia, eso es lo que estaba diciendo el hijo. Y es una conducta escandalosa, aún en estos días en el Medio Oriente. El honor del padre domina la cultura. Tú no haces esto. Y este es el primer comportamiento escandaloso y vergonzoso. Eso es irrespetuoso, esto es egoísta, detestable, y él desea que su padre esté muerto. No está diciendo, mira papá, tengo la habilidad para hacer negocio, divide tu herencia. Y a propósito, el mayor iba a recibir 2 tercios, porque en la cultura del Medio Oriente, si eran 2 hijos, al menor le tocaba 1 tercio y al mayor le tocaba 2 tercios. O sea, si habían 3 carros, había que darle un carro al menor y 2 carros al mayor. Si habían 3 vacas, había que darle una vaca al mayor, una al menor y 2 vacas al mayor. Entonces, el joven recibiría 1 tercio de la parte. Por eso él dice, divide esto y déjame administrar el tercio. Fíjense que este padre tenía gran recurso. ¿Por qué? ¿Por qué tenía grandes recursos? Porque si tenía un cebado gordo y grande, como dice la historia, esto servía, este cordero grande, para alimentar a 200 a 300 personas. Significa que este hombre tenía grandes recursos, grandes riquezas. Además recibió una fortuna, el hijo menor, suficiente para ir a gastarla, como un loco en un lugar extranjero. Entonces viendo que esto es una muestra de riqueza que había en ellos. Él no está diciendo, quiero mi parte porque quiero hacer crecer esta fortuna. Al contrario, él decía, dame la porción de los bienes que me corresponden. Hay una palabra que se utiliza que se llama tesuyas, las cosas. Él quiere la propiedad de los bienes. No está diciendo quiero administrar parte de la herencia. Quiero mi parte y no puedo esperar hasta que te mueras. Eso es lo que él estaba diciendo. No quiero nada con esta familia. Eso es lo que estaba diciendo. No quiero nada contigo. Te quiero fuera de mi camino. No quiero esperar más. Tengo deseos, tengo cosas que hacer. Quiero mi libertad. Quiero mi independencia. Ya no quiero rendirte más cuenta. Eso es lo que estaba diciendo el hijo menor. No quiero más restricciones de tu parte. Y no quiero más de tus órdenes. Quiero mis bienes. Y esto es algo escandaloso. Tan pronto, fíjese algo. Esto es una violación de todo lo que se conoce y piensa acerca de relaciones familiares en aquel entonces y tal hoy en día. Y que puede ser esperado por los fariseos que estaban allí de pie escuchando, o por cualquier cultura del Medio Oriente. Tan pronto como estas palabras salieran de la boca del joven, el padre tenía que abofetearle la cara y llamarle hijo insolente. Eso era la cultura de aquel entonces. Incluso tenía que sacarlo afuera y ser azotado públicamente por esa falta de respeto. Fíjese, entienda que estamos viviendo 2 culturas.
en la cultura que usted está hoy en día, el padre, cualquiera le falta el respeto, usted dice cualquier cosa, y usted, en aquel entonces no funcionaba así. Este tipo de comportamiento y una deshonra terrible al padre, pero si vergonzosa fue la petición, la respuesta fue más vergonzosa. ¿Por qué? Porque ningún padre en su sano juicio en aquel tiempo iba a hacer lo que hizo ese padre. ¿Qué hizo? Que dividió sus bienes. Ningún padre hace eso. ¿Por qué? Porque está abandonando su propio honor. Es un padre que está tomando la vergüenza. Y esto es ridículo. Y esto es muy deshonroso. Pero este padre es aún más deshonroso. Este padre, la mente de los fariseos es débil. Porque se dio a lo que estaba haciendo. Y este es un padre que no ha estado protegiendo lo que es el protegido. Y este es un tonto tipo de amor superficial desde la perspectiva de los fariseos. O sea, cuando estaba cediendo a lo que él quería. Ahora, por cierto, ¿dónde está el hermano mayor aquí? Porque el hermano mayor sabía lo que estaba haciendo. Y él tenía que proteger a su hermano menor de esas cosas. Y él no está en la historia deliberadamente. Jesús no lo puso aquí, en esta historia. Pero debe estar en la historia. Y ese es otro escándalo. Porque el hermano mayor tenía responsabilidad de proteger a su hermano menor de cosas estúpidas. Y sabía de la división porque él consiguió 2/3. A él le tocó también. Él se benefició. Amén. ¿Por qué no detuvo el comportamiento insolente de su hermano menor? ¿Y por qué de todas las cosas no hizo lo que el hijo mayor estaba comprometido a hacer? Proteger el honor de su padre. Todo esto es un absurdo. El hijo menor actúa de manera absurda, el padre actúa de una manera absurda y el hermano mayor actúa de una manera absurda. Todo esto es vergonzoso y luego hay una rebelión vergonzosa. En el verso 13 del capítulo 15 dice: y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Abandonó la tierra de Israel y se fue a un país extranjero. Los israelitas, cuando iban a un país extranjero y regresaban, sacudían hasta el polvo de sus sandalias para no traer la contaminación de esa tierra. Y él se fue allá, dice, desperdiciando. Por eso la palabra pródigo significa alguien que desperdicia o desparrama, básicamente botando todo. Y esta palabra significa derrochador. Él tomó todo su futuro y lo gastó con un descuento y luego lo tiró. O sea, porque aquel entonces no era dinero efectivo que te dejaban, eran propiedades. Y si él quería salir corriendo desde su familia, ¿qué tuvo que hacer? Venderlo al precio que le dieran. Lo que le costó a una familia años, generaciones acumular, él lo botó así, de una manera. ¿Por qué? Porque como quería irse, lo vendió a precio de descuento, lo que le dieran, porque quería desaparecer. Entonces, ¿qué significa eso? Jesús dice en el verso 14, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Fíjese, ese es el peor escenario que se puede pasar a un pecador. No tiene nada y hay una hambruna. Usted no entiende lo que es una hambruna. En el tiempo bíblico, cuando entendemos una hambruna, es básicamente cuando come basura. Y cuando no hay para basura, termina comiendo la sandalia. Y cuando no hay para sandalia, termina comiendo animales. Y cuando hay animales para cazar, termina comiendo gente. En la Biblia hay la historia de que en Israel hubo una hambre tan grande que se comían la placenta y los niños. Léalo, si usted no ha leído eso, yo se lo puedo decir. O sea, este estaba tocando el fondo más profundo y peor que puede pasar un pecador. Y en el versículo 15 dice: y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdo. Para los fariseos que escuchaban esta historia, ellos decían que eso era imposible. Nadie se podía andar por ahí un joven de que jugando con cerdo. Yo usted sabía que el judío no come cerdo, no come ningún animal que sea de pezuña hundida. Pero el judío no come nada que sea de concha.
Ellos no comen camarón, no comen langosta. Ellos no comen nada de eso. Entonces, en el griego hay una palabra que en el verso 15 aquí leemos que significa colajo, que significa pegar. Yo no sé si ustedes han ido en sus países, que hay muchos niños pobres y gente, y se les pegan así, que les jalan la ropa y todo eso, cuando usted llega al campo, a la ciudad, y lo aglomeran, que usted no haya ni cómo caminar, que estos niños se les pegan, ¿cierto? Porque desean que usted le dé algo. La hambruna, el estómago pegado, flaquito, y usted ve que lo abrazan y lo agarran, y usted eso. Esta persona se pegó así de esa persona, de esa hambre. Por eso dice, o sea, él realmente se pegó porque no tenía de qué vivir ni de qué comer. Por eso para el fariseo decía, nadie en su sano juicio va a andar paseando y jugando con cerdo. Esto es ridículo. O sea, Jesucristo está contando una historia a ellos, y ellos dicen, esto no es posible lo que estamos escuchando aquí. Jesucristo sigue hablando, recuérdese que la historia que él ha creado sobre la vergüenza y el honor, y ahí ha usado personajes extremos. Por eso dice que lo mandaron al campo a alimentar cerdo. Eso es lo más bajo para un judío. Dice, y deseaba llenar su vientre de algarroba que comían los cerdos, pero nadie le daba. El ser humano, su estómago no puede digerir lo que es algarroba. Si lo come a los 15 minutos ya está que el estómago que lleva a los médicos. Y esta persona no lo mandaron allí para que él no iba a alimentarlo. El hombre no iba a pagarle. Era solo una estrategia para deshacerse de él. Ahora, él solo no estaba alrededor de los cerdos, él era un cerdo. Eso para que usted vea la degradación del ser humano cuando se aleja del Padre que representa a Dios y quiere lograr y hacer las cosas solas por sí mismo. La historia que habla de esto, este es un retrato de un pecador imprudente. Este es el más extremo, inmoral, irrespetuoso, estúpido, derrochador y pecador jamás retratado por Jesús. Y este es un pecador rebelión contra Dios su Padre. Este es el pecador despreciando la bondad de Dios y la herencia disponible. Y este es el pecador que odia a la persona de Dios, que odia las leyes y autoridades de Dios y que olvida la voluntad de Dios y que evita toda responsabilidad, toda rendición de cuenta. Y este es el pecador que termina en la calle. Todos nosotros éramos pródigos. Este es el tipo de pecador que seguía viniendo a Jesús. La chusma, lo de baja vida. Este es el pecador que malgasta cada cosa buena. Así es el pecador que es la imprudencia malvada, egoísta, indulgente, trae destitución y trae muerte. El libre albedrío es la esclavitud más horrible. Él obtuvo lo que quiso, el libre albedrío. El pecado busca la realización externa y separado de Dios nunca la encuentra. Deja al revés del pecador exhausto, vacío, pobre, hambriento y sin esperanza. Jesús inventa el pecador extremo. Ahora bien, no todo pecador es así de malo, ¿cierto? No todo pecador es tan malo, pero cuando uno es así de malo, es muy importante cómo ver cómo Dios lo trata. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, porque como Dios trata al pecador más extremo, es importante para todo el resto. Porque si Él puede perdonar al peor de los peores, es importante saberlo, ¿no es cierto? Entonces tú que me estás viendo, no importa lo que tú hayas cometido, lo que hayas visto, también Dios te puede perdonar a ti. Si lo aceptas de corazón y lo recibes en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Si vamos y seguimos en el verso 18, dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, no, en el verso 17, perdón, leemos, verso 17 de Lucas 15, y volviendo en sí, ¿usted sabe lo que significa eso? Volviendo en sí, que al final él comprendió. Usted y yo un día volvimos en sí, entendíamos que el camino que íbamos no era el adecuado, entendíamos que era un camino de vuelta, y él dice, y volviendo en sí dijo, finalmente respiró cordura, él volvió en sí. Así es como el arrepentimiento siempre empieza cuando hace una genuina evaluación de tu condición. Él vuelve en sí y esto es lo que dijo.
Por eso muchas personas hoy en día viven como viven porque no han hecho una evaluación de cómo están viviendo. Dice: los empleados de su padre, porque dice en el verso 17: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? O sea, él está comprendiendo, dice: oh, pero los empleados de mi padre, que eran jornaleros, un término que se refiere a un trabajador diario, ellos no tenían un trabajo, ellos no pertenecían a una familia, ellos como sirvientes, ellos no eran artesanos ni comerciantes, ellos eran los más bajos de los más bajos, ellos eran los de salario mínimo, no usaban zapatos, eran los necesitados y los pobres. La ley del Antiguo Testamento decía: págales al final del día, porque ponen su esperanza sobre esto. Si no tienen eso al final del día, no pueden comer. Así es que era la gente que se paraba alrededor del centro del pueblo. Ellos fueron lo que, como recuerda Jesús, contó historias, se recuerda, sobre ir al pueblo a las 6 de la mañana, luego a la tercera hora, a la sexta, a la novena, y finalmente una hora, a la 11ª hora, y teniendo la cosecha luego, todos recibieron lo mismo. Así es. Así eran los jornaleros, fueron los más bajos de la escalera socioeconómica. Adivinen que este joven recordó que su padre le daba más que suficiente a los jornaleros. ¿Qué significa eso? Se acordó que su padre era generoso. Recordaba que su padre tuvo compasión de los pobres. Recordó que su padre era comprensivo y bueno. Y ese es el fundamento de por qué regresa. Muchos hijos hoy en día que se han ido de sus hogares, que le han dado la espalda a sus padres, a sus madres, le han dado la espalda a Dios, reconocen que en el único que tiene refugio en Dios y en sus padres, porque ahí está la esperanza. Y este Padre es un tipo de Dios que siempre está dispuesto a recibirte con los brazos abiertos, no importa lo que tú hayas hecho, alabado sea el Señor. Por eso se recordó que su padre era generoso. Por él entendía que su regreso iba a ser humillado en grande. Iba a ser humillante el volver. Porque cuando vuelve, según la cultura del Medio Oriente, y puede verse algunos fascinantes estudios sobre esto, cuando vuelve el minuto de ingresar a tu aldea, a tu ciudad, tú vas a ser objeto de escarnio, de burla, de condenación, porque tú le faltaste el honor y respeto a toda la provincia o aldea y también al padre. Incluso él tenía que quedarse afuera todo el día, esperar que los niños se burlaran de él, esperar que lo insultaran y al final ser tal vez azotado, pedir una audiencia, besar la mano de su padre y sus pies, esperando que un día él aceptara que él se acercara a él para poder hablar con él. Ese era el sistema. Bendito Dios. Pero él aquí pensando y dice, y volviendo así, dice: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre hay? Tiene abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Fíjese eso, él estaba muriendo. Si quiero volver a vivir, tengo que volver. Y esto lo sé. Mi padre compasivo es bueno y generoso. En el verso 18, él dice: saldré del lodo de los cerdos y iré a mi padre. Él había pecado tan alto como el cielo. He acumulado mis pecados tan alto como el cielo, y lo ha visto, y esto implica que la noticia era conocida. Cuando se fue, habían celebrado literalmente un funeral en la familia. Pensaban que estaba muerto. No estaba pidiendo volver a su familia, el hijo pródigo. No estaba pidiendo ser un hijo, solo hazme como uno de tus jornaleros. Esto es parte de la gente de la ley y la gracia, de los legalistas que piensan que toda la vida tiene que ganártelo. Puedes ver que todo lo que sabía, porque estaba en un sistema legalista donde tú ganas tu camino a Dios. La gente se piensa que la salvación tú te la ganas por tus obras, por lo que tú haces. Y este pensaba que se iba a ganar su posición por lo que él iba a hacer, volver a trabajar, acumular dinero, salario, tal. Por eso el verso 18 dice, en Mateo 18 hay un hombre que tiene una deuda impagable. Y él dijo: la pagaré y trabajaré hasta que pueda. Eso es lo que nos enseña. Por eso
En el verso 19 dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como un jornalero. Y levantándose, vino su padre, y cuando él estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. En pocas palabras, el padre estaba de lejos mirando. Los hombres del Medio Oriente no corren, los hombres viejos no corren. ¿Por qué? Porque es una falta. Ellos vestían, recuérdense, túnica, y dice que él corrió una gran velocidad. La palabra aquí de correr significa como correr una competencia, y esto no es digno. Pero hay una compasión que él sintió en el corazón, sintió el dolor de ese hijo, y sabía que hay una palabra, las túnicas que ellos utilizaban era lo que trae honor. Si sabe algo de la cultura del Medio Oriente, sabe que cubrirse es donde el honor yace, y es deshonroso descubrir cualquier cosa, y solo puede ver los ojos de las mujeres cuando las mujeres se visten. Pero el padre levanta su túnica y está corriendo a toda velocidad. Oiga eso, está viendo, no podía verse en sus piernas, y él levanta su túnica. Por eso las túnicas que utilizan ellos dan hasta la tierra. Y el padre toma el desprecio y la vergüenza, y él lo abraza. Es un signo de reconciliación. ¿Y dónde está la restitución que el hijo tenía que pagar? Olvídalo, no hay ninguna restitución. Piensa en la reconciliación. ¿Por qué? Porque él vino con un corazón penitente, entendiendo que estaba llegando a un buen, compasivo y perdonador padre. Él lo abraza, ese cerdo y maloliente pecador, y lo besa y lo besa. ¿Quién? Para el fariseo es una imagen terrible del Dios que le estaban explicando en ese momento. Espera un minuto, diría el fariseo. Dios es elevado y exaltado, si es verdad, pero él es digno de venir todo el camino a otro polvoriento mundo y trae la vergüenza sobre sí mismo al correr a través de nuestra ciudad. Gloria a Dios, alabado sea el Señor. Por eso, alabado sea Cristo, dice, la vergüenza al correr a través de nuestra ciudad, tomar otra vergüenza sobre sí mismo que nosotros merecíamos, y abraza al penitente pecador, lo besa por toda la cabeza. ¿Alguna vez viste esta imagen de Dios? ¿Quién haría eso? Y está diciendo a los fariseos, si ese es vuestro Dios, entonces no conocen a Dios. Y el fariseo decía, ese no es el Dios que nosotros servimos, ni que conocemos. Ellos solo piensan en lo que conocen,